Pues buenos días, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con el estudio en el libro de Mateo. Y este día vamos a ver los versículos del 21 al 28, que cuando Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Pero para empezar vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, vengo ante ti esta mañana pidiendo de tu ayuda, Señor, de tu gracia. Y te pido que esta mañana, Señor, seas tú el que guíe, Señor, este estudio en tu palabra, Dios. Y que seas tú también el que hable, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor, y toma control de ese tiempo. Y si es tu voluntad, Señor, que me puedas usar para hablar palabras y hablar tu palabra correctamente y fielmente, Señor. Pongo todo ese tiempo en tus manos, Señor, cada persona que está aquí, cada corazón, y ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz, Señor, esta mañana. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues estamos viendo entonces el Mateo 16, versículos del 21 en adelante. Y acabamos de ver en el pasaje anterior, o en la porción de la escritura pasada, del versículo 3 en adelante, la confesión de Pedro. Cómo el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿y quién creen ellos que es Jesús? Y no es nada más a Pedro, sino probablemente era a todos los discípulos. Y lo más seguro es que Pedro estaba hablando en el nombre de ellos, pero no era nada más Pedro el que pudo reconocer que Jesús era el Cristo, sino todos los discípulos, gracias a que el Señor se los había revelado. Entonces vemos que Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Mesías, y Jesús le dice que edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en este punto, cuando cuando los discípulos reconocen quién es Jesús, porque el Señor Padre les revela a ellos esto, Jesús les dice en el versículo 20, entonces le ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Aunque los discípulos pudieron conocer quién era Jesús realmente y que Él era el Hijo de Dios, Jesús les dice, está bien, pero no lo digan a nadie. Y a partir de ese momento, en esa parte de su ministerio, probablemente 2 años y medio aproximadamente de que comenzó Jesús su ministerio, dice que desde ese entonces, el versículo 21, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que iba a Jerusalén, que iba a ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto al tercer día. Jesús, o cuando los discípulos entendieron quién era Jesús, Jesús comenzó a decirles a ellos como cuál era el propósito principal de su venida. ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer en este mundo? O cuál era la razón por la cual Jesús iba a venir a este mundo. Y es que dice que a partir de eso Jesús tenía que ir a Jerusalén. Él debía de ir a Jerusalén, ¿no? Le era necesario ir a Jerusalén a padecer muchas cosas de parte de los ancianos, más allá de eso, a ser muerto y resucitar al tercer día. Y Jesús comenzó a decirles a ellos estas cosas, como adelantando lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? Entonces, Jesús les declara este plano, les declara cuál es el propósito, lo que el Señor, el Dios el Padre, en su providencia divina planeó, y era que Jesús iba a ir a morir a este lugar, a Jerusalén, ¿no? Tenía que ir a Jerusalén, a este lugar en el que era el centro de la adoración del pueblo de Israel, ¿no? Una vez al año ellos venían en el día de la expiación a hacer un sacrificio por los pecados que ellos no tenían en cuenta, y el sumo sacerdote hacía este sacrificio una vez al año. Era el lugar donde estaba el templo
principal, donde todo el pueblo se reunía entonces una vez al año a recordar esto. Era el lugar en el que providencialmente, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah, después pasó a ser la ciudad de Jerusalén, o en este mismo lugar, o estos mismos alrededores, ¿no? Entonces, era un lugar muy importante, porque era también la capital del pueblo, del país, ¿no? Entonces, era ese lugar donde Jesús tenía que ir. Iba a ir a Jerusalén. Y ese lugar es donde tenía que sufrir. No era otro pueblo, no era otra ciudad. Específicamente, el Señor lo había planeado desde la eternidad, que ese era el lugar donde se iba a presentar este sacrificio. Si el pueblo presentaba una vez al año el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo, este vendría a ser también el lugar donde se presentaría el sacrificio perfecto de Jesucristo para limpiar o borrar los pecados de muchos. Entonces tenía que ir Jesús a Jerusalén. Dice, desde entonces, versículo 21, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. ¿A qué? A sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿No? ¿De quién iba a sufrir o quién iba a matar a Jesucristo? Pues aquí dice, era de parte de los principales sacerdotes y escribas. ¿Quién eran los principales fariseos y saduceos? Un grupo de personas religiosas que dentro de sus creencias, dentro de sus doctrinas, nunca pudieron llegar a un acuerdo. Siempre estaban chocando porque tenían diferencia de creencias y nunca podían estar de acuerdo, pero sí se pudieron poner de acuerdo para ir en contra de Jesús, para ir a arrestarle o planear una manera de matarle, de asesinarle. Estas personas que siempre estaban divididos, ahora estaban unidos a causa de Cristo. Y el motivo principal de ellos era eliminar a Jesús. Es por eso que Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén y voy a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes. Vemos más adelante que el sumo sacerdote estaba involucrado en este plan, ¿no? Para eliminar a Jesús. Y dice que iba a sufrir muchas cosas y que iba a morir. Pero también dice que iba a resucitar al tercer día. Probablemente los discípulos, y Pedro incluido aquí, que es el que habla más adelante, estaban escuchando las palabras de Jesús y dice, tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir y voy a ser muerto, pero también voy a resucitar. Probablemente en cuanto Jesús dice que iba a sufrir y morir, se nubló su pensamiento de manera que no pudieron escuchar cuando Jesús dice que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos no escucharon esto, o más bien, probablemente lo oyeron, pero no lo razonaron en sus pensamientos. Sino que hasta que Jesús resucitó, hasta que se dan cuenta que Él no está ahí, y las mujeres que van al sepulcro se dan cuenta que Jesús no está ahí, y van y lo dicen a los discípulos, ellos se acuerdan y hey, es cierto, Jesús nos dijo que Él iba a resucitar. O sea, no lo tenían ellos en mente, no se acordaban de estas cosas. Pero Jesús les dice, voy a ir, voy a sufrir, voy a ser muerto y voy a resucitar. En la mente de los discípulos, el escuchar estas cosas de parte de Jesús, justo después de haber reconocido que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, la persona que iba a liberar al pueblo, o ellos pensaban que era la persona que iba a liberar al pueblo, que iban a terminar con la opresión de Roma. Les dice ahora que Él tenía que morir. Probablemente esto no era algo que los discípulos estuvieran esperando de Él, y ni siquiera aceptaron esto, de manera que, de una manera similar, así como Pedro, en nombre de los discípulos, reconociendo que Jesús era el Cristo, Pedro, en nombre de los discípulos, probablemente ellos todos pensaban lo mismo, pero Pedro, en su manera de ser, de hacer las cosas de manera rápida, viene a Jesús en el versículo 22 y le dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió.
No lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. Pedro viene ante Jesús y le reprende, ¿no? La versión Reina Valera creo que dice que vino a reconvenirle, ¿no? A decirle, no permitas que esto te acontezca, ¿no? Y esta frase dice aquí un comentarista que no lo permita a Dios, eso nunca te acontezca. Es una frase coloquial que usaban los israelitas y que se pudo haber traducido también, que Dios no permita que te ocurra esto, ¿no? Pedro le reclama o le reprende y le dice, no, Señor, que no, que eso nunca te acontezca, eso nunca te va a pasar, ¿no? En el orgullo o la necesidad de estar con Jesús, no pudieron pensar, ni siquiera meditar en el hecho de que Jesús les dice que iba a morir. Durante estos últimos 2 años y medio probablemente los discípulos vivían con Jesús. Jesús de alguna manera les proveía un alimento, les proveía una manera de pagar impuestos, ¿no? Como hemos visto en otros pasajes. Los discípulos dependían en este momento totalmente de Jesús. Ellos habían dejado todo lo que ellos tenían o lo que hacían para sobrevivir y habían seguido a Jesús, ¿no? Hombres que eran pescadores dejaron todo lo que tenían y fueron a seguir a Jesús. Mateo, que era un recaudador de impuestos, probablemente también dejó no nomás su puesto, sino todas sus pertenencias y se fue a seguir a Jesús. Ellos dependían de Jesús en más de una manera, por lo que el escuchar que Jesús iba a morir no era algo que les agradó o era algo que ellos podían permitir. Por eso les dicen en el nombre de Pedro, no lo permita Dios, que eso nunca te acontezca, que eso nunca te pase a ti, ¿no? Y Jesús, en el versículo 23, entendiendo, sabiendo todas las cosas, le dice, pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Imagínate que eres Pedro y que te dice Jesús, quítate de mí, Satanás, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Pedro y los discípulos, al pensar que Jesús iba a morir y al tratar de decirle que eso nunca te pase, que eso nunca te acontezca, vamos a hacer otra cosa. Ellos empezaron, sin querer, ellos estaban yendo en contra del plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Y es que Dios ya había estipulado que el Mesías, que el Hijo de Dios, Jesucristo, iba a morir en Jerusalén por los pecados de muchos, para la salvación de muchos. De manera que lo que Jesús está diciendo es que iba a este lugar a morir, y ese era el plan de Dios, que Dios estableció desde la eternidad. En su providencia divina, en su soberanía, el Señor estableció que Jesús iba a morir por los pecados de muchos, y este sacrificio iba a quitar el pecado de ellos. De manera que el sufrimiento que Jesús iba a padecer era algo que él había aceptado. Y cuando Pedro le dice que eso nunca te pase, que eso nunca te acontezca, fue probablemente una tentación muy grande para él, porque él sabía lo que iba a devenir. Por eso le dice Jesús, quítate de mí, aléjate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Si recordamos cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás fue a tentarle y una de las tentaciones fue, te puedo dar todos los reinos de la tierra. Todo lo que en este mundo existe te lo puedo dar.
si te postraras ante mí. Cuando le dice Satanás a Jesús, convierte esta piedra en pan. Esa era una tentación que solamente Jesús pudo haber vivido, porque solamente Él tenía el poder de hacer esto. Entonces, cuando también de una manera similar, cuando Pedro le dice que eso nunca te llega a pasar, que eso nunca te acontezca, fue una tentación grande para Jesús, porque Él sabía lo que iba a pasar y sabía el significado de su muerte. No solamente el padecimiento físico, sino el padecimiento espiritual de cargar con la ira de Dios. Entonces le dice Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Esto era una tentación para él. Le dice Jesús, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vemos entonces que cuando nosotros quitamos la mirada o dejamos de pensar en las cosas de Dios, dejamos de pensar en las cosas celestiales, o en otras palabras, en las cosas eternas, empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de los hombres, en lo que vemos a nuestro alrededor, en lo que podemos vivir o experimentar. Y si le tomamos una importancia más a eso que a lo que el Señor en su soberanía ha planeado, pues estamos pensando en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios, en las cosas pasajeras, no en las eternas. Y cuando comenzamos a hacer esto, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría. Por lo tanto, dejan de ser una sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios. Y en ese momento podemos llegar a ser piedra de tropiezo para otras personas. En otras palabras, cuando nosotros no estamos viendo las cosas desde una perspectiva eterna, empezamos a tomar decisiones con una perspectiva terrenal, pasajera. Y eso ya no es algo que le agrade a Dios. Y probablemente podemos ser piedra de tropiezo para otros que están viendo las cosas con una perspectiva eterna. Jesús sabía que el morir en Jerusalén era necesario para salvar a su pueblo. Era necesario para poder calmar la ira de Dios. Y el no pasar por ese camino o no ir a esa muerte, pues era algo satánico, algo que era en contra de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Y en ese momento le era piedra de tropiezo a Jesús que Él tenía que ir a morir en ese lugar. De manera entonces que cuando nosotros dejamos de ver las cosas de una perspectiva eterna, una perspectiva celestial, o dejamos de pensar en las cosas de Dios, probablemente podemos ser piedra de tropiezo para otros que están intentando seguir el camino de Dios, que están intentando hacer la voluntad de Dios. Es por eso que siempre tenemos que pensar no nada más en lo momentáneo, sino en lo eterno. Poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nosotros ya no somos de este mundo, ya no somos de esta tierra. Y cuando perdemos la mirada, dejamos de pensar en lo eterno, dejamos de pensar en lo que el Señor tiene tal vez planeado dentro de la eternidad, podemos ser piedra de tropiezo para otros. Es por eso que Jesús le dice en el versículo 24, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vemos entonces cuál es el precio de seguir a Jesús.
Díjese Jesús que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿No? Y aquí dice un comentarista que la palabra niéguese a sí mismo, o la palabra negar, significa desconocerse por completo o separarse totalmente de alguien. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Jesús. Ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, que siempre quiere lo mejor para nosotros, o buscamos el beneficio propio y no el de otros. Y el beneficio más grande en este sentido, pues, es salvaguardar su vida, ¿no? Guardarte de morir. Pero Jesús dice, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos. Dice aquí un comentarista, negarse a sí mismo es tener la convicción sincera y auténtica de que en nuestra humanidad no tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios, nada de valor que ofrecerle en absoluto. Entonces, si nosotros queremos seguir a Jesús, si queremos ser salvos, el punto número 1 es negarnos a nosotros mismos. Reconocer en humildad que no tenemos nada que ofrecer a Dios, que solamente somos pecadores, dignos de su ira, dignos de el castigo. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, tuvo misericordia de nosotros y nos ofrece esta salvación. Pero tienes que negarte a ti mismo, dice Jesús. Cuando no nos negamos a nosotros mismos, buscamos siempre el beneficio propio. Y en nuestro orgullo, en su más alta expresión, ese beneficio propio llega hasta tal punto de no importarte nada ni nadie, solamente tú, solamente el yo. Pero dice Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es en humildad reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad, reconocer que no tenemos nada bueno que hacer. No podemos ser salvos por nada que podamos hacer. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada que podamos llegar a hacer que el Señor pueda agradarse de eso, en lo más mínimo. Dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual, que no tenemos nada, que no somos nada delante de Dios. Negarnos a nosotros mismos y venir al Señor, pidiendo su ayuda, pidiendo su gracia y su misericordia. Dice Jesús entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Los discípulos sabían muy bien a qué se refería Jesús cuando les dice, toma tu cruz. Ellos saben que está hablando de la muerte. Cuando una persona cargaba su cruz, así como Cristo la cargó, de la misma manera, es porque la está cargando para ir a que lo crucifiquen. Y dice un historiador que algunos años antes del tiempo de Jesús o del ministerio de Cristo, hubo cierto grupo de personas que intentaron rebelarse contra Roma, contra el imperio. Sin embargo, fueron derrotados y como castigo o como advertencia a otros que quisieran rebelarse contra el imperio, en una carretera principal o en un camino, colocaron todos esos cuerpos crucificados, de manera que tú ibas caminando y había como 500 o más personas crucificadas. Gente colgada, muriendo o muertos y no quitaron sus cuerpos. Para que la gente viera lo que le iba a pasar a aquellos que se atrevieran a intentar derrotar al imperio. Entonces los discípulos y las personas que escuchaban las palabras de Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse y tomar su cruz y seguirme. Ellos entendían en ese momento que ellos tenían que estar dispuestos, si era necesario, a llegar a la muerte por seguir a Cristo.
Ellos tenían que estar dispuestos a entregar sus vidas. Y es que van el negarse a sí mismo y el tomar la cruz son dos cosas que van de la mano. Porque cuando entendemos que no somos nada, que no tenemos nada bueno delante de Dios y que merecemos el castigo de Dios, pues es un poco más fácil tal vez pensar en tomar tu cruz y estar dispuesto a morir por Jesús. El asunto acá es que tenemos que estar dispuestos, los creyentes tienen que estar dispuestos a sufrir por Cristo, a sufrir persecución, a sufrir rechazos, oprobios, incluso llegar a la muerte con tal de seguir a Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, es decir, entregar su vida y seguirle. En este momento, en el lugar en el que estamos, donde vivimos, pues la verdad es que no tenemos una persecución tan grande como se sufre en otros lugares, en otros países o otras ciudades. Gente que son perseguidos, linchados por seguir a Jesús, por decir que son creyentes. Probablemente lo oprobio más grande que hay cuando una persona viene a Cristo en nuestro contexto, pues es que tu familia te rechace. Pero como un verdadero creyente debe estar dispuesto a entregar su vida, a sufrir por causa de Cristo y seguirle. ¿Por qué dice Jesús? El versículo 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Dice Jesús que es necesario que si alguien quiere seguir a Jesús, que esté dispuesto a morir. ¿Por qué dice? Porque Jesús dice, no tiene ningún provecho, ningún beneficio que tengas en este mundo, en esta tierra. Lo mejor que se te pueda ofrecer, pero estar lejos de Dios. O perder tu alma en el infierno. Si recordamos lo que Satanás tentó a Jesús, dice, te puedo dar todos los reinos de la tierra. Aún si se nos ofreciera el mejor estilo de vida que puedas tener, o los beneficios más grandes en este mundo, fama, riqueza, popularidad, dinero, o un estilo de vida de placeres, o simplemente tener una relativa paz, dice Jesús, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Y no estoy diciendo que está mal tener a lo mejor algún tipo de riqueza o tener algún tipo de paz en este mundo, pero si comparamos esas cosas, o si queremos más esas cosas y no buscamos a Jesús, o perdemos nuestra alma, dice, no tiene nada de provecho. ¿O queda ahora un hombre a cambio de su alma? Si a causa de la persecución de ser cristiano te alejas del Señor, estarás ganando este mundo, pero estarás perdiendo tu alma en el infierno. Este tipo de personas es la persona que se describe en la parábola del sembrador. Esa semilla que cae entre espinos, que probablemente entiende la verdad, pero no puede tener vida porque está ahogada por los placeres y por todo lo que este mundo le pueda ofrecer. Si nosotros el día de hoy escuchamos del Evangelio, entendemos la palabra de Dios, pero no queremos renunciar a lo que este mundo nos pueda ofrecer, estaremos perdiendo nuestra alma en el infierno. Y dice Jesús que no tiene provecho, no tiene beneficio, no nos sirve de nada, porque esto es pasajero. Pero estamos perdiendo la mirada de lo eterno, de lo celestial,
de lo que es duradero. Y en comparación estamos tomando o eligiendo segundos de placer o de beneficio comparado con una eternidad de sufrimiento lejos de Dios y lejos de Cristo. Entonces, el verdadero creyente tiene que estar preparado para recibir persecución si es necesario, incluso dar su vida si es necesario por causa de Cristo. Porque no sirve de nada que preserves tu vida en este lugar, pero pierdas tu alma para siempre. ¿Por qué? Dice Jesús, versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Cuando Jesús venga de nuevo a este mundo, cuando venga en su gloria, la gloria de su Padre, ya no a ser un siervo, sino como el Rey, soberano y majestuoso del universo, tendrá el poder para dar a cada uno la recompensa según su conducta o según sus obras. Esto no quiere decir que podemos ser salvos por medio de las obras o por medio de nuestra conducta, sino que nuestras obras y nuestro comportamiento reflejan si somos o no somos hijos de Dios, si somos o no somos verdaderos creyentes. Nuestro comportamiento va a evidenciar si eres o no eres un hijo de Dios. En el libro de Apocalipsis vemos cómo se nos cuenta que en el día del juicio el Señor abrirá un libro y en base a lo que está escrito ahí seremos juzgados. Y cada uno recibirá su castigo según sus obras. Pero los hijos de Dios recibirá cada uno según su recompensa, también según sus obras. Porque el Señor Jesús cargó con nuestro pecado, cargó con la ira que nosotros debíamos haber cargado, y ahora tenemos vida en su nombre. Entonces dice Jesús que cuando venga en su segunda venida, le dará a cada uno según su recompensa. Y esta es nuestra esperanza. Hermanos, este es lo que esperamos. Nuestro premio, nuestro galardón, nuestra recompensa no está en este mundo. No está en el lugar en el que vivimos. Probablemente el Señor pueda obrar para una causa tuya que tú puedas estar viviendo o padeciendo. Pero el verdadero premio, la verdadera recompensa de parte de Dios no nos será dada en este mundo. No esperemos pues que en este mundo podamos tener todas las cosas o las mejores bendiciones, pues eso solamente nos será dado en la presencia de Dios. Por eso dice Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a tomar su cruz, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces una persona te dice que si vienes a Jesús y tus problemas se van a terminar, está yendo en contra de la Biblia. Si tú vienes a Jesús para acabar con tus problemas, para tener una vida de paz o tu vida resuelta, es un mensaje satánico, porque no es lo que dice el Señor en su palabra. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, a padecer un sufrimiento. A lo mejor unos van a sufrir más que otros, unos van a padecer más que otros, pero tenemos que estar dispuestos a recibir esto si queremos seguir a Cristo de verdad. Si te dicen, ven a Jesús y tu vida será resuelta, no tendrás más problemas, tendrás paz en tu vida, para de sufrir, no es un mensaje de Dios. Es un mensaje satánico que va en contra de lo que dice la palabra.
Muchas veces podemos ver vidas de personas que entregan su vida a Dios, que están en total devoción a Cristo, y tú ves que le pasa en su vida problema tras problema, tras problema, tras problema, y al final murió. Y tú lo ves y dices, pues, ¿de qué le sirvió seguir a Cristo? ¿Cuál fue el beneficio de seguir a Cristo? Mira cómo fue su vida, sufrimiento tras sufrimiento. Nosotros no debemos esperar una recompensa en este mundo. No debemos esperar una vida de victoria, una vida de paz, una vida de... No sé qué puedas pensar o qué podamos decir. De tener lujos, de tener, no tener problemas en tu vida. Si tú eres un creyente, si tú estás empezando a venir al Señor, déjame decirte que los problemas en tu vida apenas van a comenzar. Todo lo que has vivido hasta este momento no se compara con los problemas que has de venir. Van a venir tribulaciones, van a venir problemas, van a venir confrontaciones de otras personas. Y si tienes suerte, vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Puedo recordar el pasaje en Hechos en el que los discípulos salieron de ser azotados por causa de Cristo. Y dice el pasaje de Hechos que salieron gozosos por sufrir por causa de Cristo, por ser azotados por causa de Cristo. Estaban alegres, felices, que por esa razón los hubieran castigado. Nuestra recompensa, hermanos, no está en este mundo, no la vamos a obtener en nuestra vida, en este lugar, sino será cuando Jesús venga en su segunda venida, en su gloria, y nos dará a cada uno según su conducta o según sus obras. Es por eso que dice Santiago, ¿tú tienes fe? Muéstrame tus obras. Es por eso que Martín Lutero le causaba un conflicto que no entendía, porque él decía, es que la salvación es por fe, no es por obras. No podemos hacer nada para ser salvos. Pero esto se refiere a la consecuencia de ser salvo. Si tú eres salvo, si tú eres un verdadero creyente, tú debes manifestar un estilo de vida diferente, una conducta diferente. Y en esa manera de vivir, tú recibirás una recompensa, un premio, un galardón que no es de este mundo. Es por eso que Jesús tenía que ir a morir a este lugar, a Jerusalén. Tenía que ir a sufrir, porque era lo que el Señor, el Padre, en su plan perfecto, eterno, había planeado. Y Jesús nos dice, si tú quieres venir en pos de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que me siga, porque no tiene provecho ganar este mundo y perder tu alma en el infierno. Y aun si la pierdes en este mundo, dice que la está ganando, ¿no? Dice, ¿qué provecho tendrá? Versículo 25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. O podemos decir, la guardará, la salvará. Y puedes tener por esperanza que el Señor te recompensará en un momento correcto o preciso. Y dice aquí al final, en verdad les digo que hay algunos del versículo 28, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, venir en su reino. Jesús le estaba hablando a los discípulos y les dice, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte, que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino.
o en una segunda venida. Y muchas personas aquí tienen un conflicto porque pues Jesús no ha venido y todos los discípulos ya han fallecido, han muerto. Pero ciertos estudiosos dicen que esta porción de la palabra está hablando de un destello de su segunda venida o de lo que dice Jesús aquí hasta que venga en su reino. Y para dar este ejemplo quiero que veamos el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo llega sobre los discípulos y quienes están reunidos y ellos empiezan a hablar en lenguas, pero unos decían, es que a lo mejor están borrachos, están llenos de vino. Pero Pedro, versículo 14, dice, Hechos 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y antes de que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro está citando una profecía del libro de Joel o el profeta Joel. Y está hablando de el último día o de lo que sucederá antes de la segunda venida de Jesucristo. Y sabemos que en ese momento no regresó Jesús, ¿no? Y lo que dice un comentarista o los estudiosos dicen que en ese momento, el día de Pentecostés, fue como un destello o un anticipo, una probada de lo que se había profetizado a través del profeta Joel, que lo que iba a suceder en el último día antes de que Jesús venga en su segunda venida. Entonces dice, fue como una probada, un anticipo, un destello, porque en ese momento el Espíritu sí vino sobre ellos, mas no vino sobre todas las personas, no vino sobre toda la humanidad, sino solamente sobre unos cuantos que eran verdaderos hijos de Dios. Pero es este pasaje al que se refiere, porque aquí lo está citando Pedro y lo tenemos en la palabra. Entonces dice, no pasó todo eso, la luna no se convirtió en sangre, ni el sol en tinieblas, ni todas las personas recibieron el Espíritu Santo. Fue una probada de lo que será en un futuro. Es como vamos a decir, dice, una garantía de que sucederá completamente lo que se ha profetizado en el futuro. Y esta pequeña probada es una garantía de que se va a cumplir esa profecía en su totalidad. Entonces, si regresamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 28, dice Jesús: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino.
Voy a leer un comentario aquí de una persona. Dice: a la luz de esta interpretación, y debido a que en todos los 3 relatos de la promesa de ver la gloria del Señor, o sea, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, justo después de esta profecía del Señor, se habla de la transfiguración de Cristo, que vamos a ver en el capítulo 17, más adelante. Dice: parece que Jesús debió haberse referido aquí específicamente a su transfiguración única y sorprendente delante de Pedro, Jacobo y Juan, solo 6 días después, que vemos en el capítulo 17. Estos 3 discípulos fueron algunos entre los 12 que no morirían hasta que, en un anticipo de lo milagroso, verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces dice aquí, probablemente no se está refiriendo a que ellos nunca iban a morir hasta que viniera Jesús y se cumpliera completamente su palabra, sino que probablemente está hablando de su transfiguración, que vamos a ver más adelante en el capítulo 17, de la cual solamente 3 personas de los 12 apóstoles fueron testigos. Y en eso se cumple esta profecía que dice que algunos de ustedes, de los que están aquí, no probarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Y le vieron de una manera gloriosa, como veremos en el pasaje más adelante, la próxima semana. En conclusión, vemos a Jesús mostrándole a sus discípulos cuál era el propósito de Cristo en este mundo, que tenía que sufrir y morir en manos de los escribas y fariseos. Que Jesús nos recuerde una vez más, porque ya lo había recordado en el capítulo 12, creo, o 11, que el que quiera venir, que quiera seguir a Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto a sufrir. Porque cualquiera que pierda su vida por causa de Cristo, la ganará o la salvará. Pero el que salve su vida en este mundo, la podrá perder. Y nuestra esperanza es que un día el Señor Jesús, en su segunda venida y en su gloria majestuosa, dará a cada uno recompensa según su conducta. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a perder o sufrir lo que sea necesario por causa de Cristo? ¿Estamos poniendo nuestra mirada en las cosas eternas o en las cosas de este mundo? ¿Somos de bendición a otros o somos piedra de tropiezo a otros? Que el Señor, hermanos, nos fortalezca, nos ayude y nos dé la gracia y la fortaleza para estar dispuestos a padecer lo que sea necesario con tal de seguir a Cristo. Y que podamos esperar nuestra recompensa, no en este mundo, sino la recompensa que nos será dada una vez que Cristo regrese. Y que nuestra esperanza sea que no importa lo que podamos padecer en este mundo, no importa lo que pueda sufrir en este lugar, si creemos en Jesús, estaremos guardando, salvando nuestras almas y podremos un día estar en la presencia de Cristo, continuar alabándole y dándole gloria por su misericordia, por la manera en que nos ha tenido misericordia y nos ha mostrado su amor, que envió a su Hijo a morir por cada uno de su pueblo. Vengamos al Señor, hermanos, en oración. Padre Santo, Dios, te alabamos esta mañana, Señor.
Te damos de la gloria y la honra, queremos darte alabanza, pues recordamos que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por la manera tan maravillosa en que nos has amado, Señor. Y te pido que obres, Señor, en cada uno de nosotros. Que obres para que podamos estar firmes en nuestro caminar contigo, firmes en nuestra vida, con la esperanza de que un día estaremos delante de ti y podremos estar alabándote cara a cara, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, de tu poder, de tu fuerza, para soportar las tempestades que pudiéramos padecer en este mundo. Pues sabemos que el sufrimiento temporal o los placeres de este mundo, nada se compara, Señor, con el estar una eternidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, para poder poner nuestra mirada en lo eterno, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Y que podamos tener nuestra esperanza en la eternidad, Señor. Y si padecemos, si sufrimos, si cargamos con problemas, Señor, ayúdanos, fortalécenos para no ser de tropiezo y poder rendirnos delante de ti, Señor. Y poder estar dispuestos a sufrir lo que sea necesario. Pero que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en los cielos y en la eternidad, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Y si alguien de aquí el día de hoy aún no te conoce, ten misericordia de su vida y atráele hacia ti, Señor. Obra en él o en esa persona ese milagro más grande que puedas obrar, que es el de salvarle, de traerle hacia ti y que esa persona pueda conocerte, Señor, y pueda entregar su vida a ti y pueda también alabarte, adorarte y seguirte tomando su cruz, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, guarda a tu iglesia y ayúdanos para permanecer en tus caminos, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.